Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí ya está grabando. Ok. Sí, solo nos tomamos quizás unos, ¿qué? Unos 8 minutos. Bien. Eh, por favor, avísenle a los compañeros que quizás no saben que se tuvo que hacer este movimiento. Me imagino que les avisaron, ¿verdad? Bien. Entonces, conectémonos, avisen y solo les quería decirles un recordatorio. Miren, yo estaba viendo en un grupo de WhatsApp que están planificando cómo reunirse para hacer el ensayo. Y yo veo que no toman en cuenta que ustedes tienen ya una bibliografía, tienen la encuesta del Instituto de Opinión Pública, YUDOP, como la bibliografía de consulta y apoyo. Y tienen una entrevista. Tienen la entrevista que le hicieron también a una persona entendida sobre el problema del ensayo. Tomen muy en cuenta que tienen que tomar esos dos documentos como claves para respaldo teórico, para respaldo bibliográfico, para que no estén, digamos, haciendo el ensayo sin bases, sin datos, por ejemplo, sin planteamientos o criterios que beneficien o que le den sostenibilidad a lo que ustedes van a decir en el ensayo. Por favor, tomen en cuenta esos dos documentos que yo les he subido, incluso yo se los iba a subir en esta semana, pero igual están en la semana anterior, que fue la primera semana. Así que por favor, todos los grupos que van a trabajar con el ensayo, esos dos documentos son claves. Son claves porque cuando yo los lea, cuando yo los analice, tengo que ver reflejado que ustedes han consultado esos dos documentos. ¿Por qué? Porque en ese ensayo es un Buenas tardes, profe. porque ustedes van a tratar un problema muy serio, muy delicado, muy complicado también. Entonces, es necesario que tomen en cuenta esos dos documentos, lo que se trata en la entrevista también. Y para agregar, miren, esos dos documentos van a entrar en el parcial de marzo. Así que yo les quería hacer énfasis en eso. Por otro lado, espero que ya los grupos estén consolidados, los grupos con los que van a trabajar el ensayo y otras actividades que ustedes van a realizar. Vamos a continuar con la clase porque la semana pasada nos quedamos con Augusto Comte todavía, con este señor, y no hemos todavía terminado lo que él dice, lo que él plantea. Así que por favor, les voy a sugerir de que tomen en cuenta lo que yo les acabo de decir. ¿Hay alguna pregunta mientras nos incorporamos? ¿No? Bien. Yo, licenciado. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carla. Carla, sí, Carla Paz, sí. Buenas tardes, Carla. Hola, es que estoy en el trabajo todavía, pero no me he puesto la cámara. No, está bien, está bien. Queremos comunicación certera, comunicación real, ¿verdad? Sí, Carla, ¿en qué te podemos servir? Yo estaba leyendo lo de Augusto Comte y yo tengo una duda, no sé si no me quedó bien claro a mí o qué. Adelante, adelante. Pero yo estaba leyendo, bueno, en las anotaciones que yo tengo, que dice que él criticaba a la religión y a la metafísica. ¿Qué
O sea, ¿en qué forma? ¿En qué sentido? Como la metafísica. Mire, la metafísica, el término significa más allá de lo físico. Eso quiere decir metafísica. Pero ¿cómo la criticaba él? En el tiempo, en el momento histórico que Augusto Comte le tocó vivir, había una preeminencia o una prevalencia de las ideas religiosas y de las ideas metafísicas. O sea que había pues una preponderancia en todo lo que se hacía, en todo lo que se creía, en todo lo que se sentía, pero bajo criterios religiosos y metafísicos. Entonces, como todo, digamos, como todo un epistemólogo, o sea, un creador de teoría científica, él va a plantearse una crítica a todos esos criterios dominantes que habían en aquel entonces. Entonces, él empezó a criticar también todos esos criterios religiosos y metafísicos que prevalecían en la sociedad que a él le tocó vivir. Y por eso es que viene con su propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Por ejemplo, miren, hay que la propuesta sería... Permítanme, solo voy a terminar acá. Hay que tener mucho cuidado con Comte, porque podemos caer en la confusión de que el principal aporte de Comte, en verdad, va a ser el haber fundado a la sociología, ¿verdad? El haber fundado a la sociología como ciencia. Pero el mayor peso, óigase así, que Comte tiene en términos científicos es el haber propuesto la ley de los tres estadios. Y la ley de los tres estadios, el principal planteamiento es de que todo conocimiento del pensamiento, de la realidad y de la naturaleza sufren tres momentos, tres fases o tres estadios, como él lo dice. ¿Cuál es el primer estadio? El estadio teológico. ¿Sí? ¿Por qué va a decir él esa fase teológica? Porque en el momento histórico que a él le tocó vivir, había ¿cómo les quiero explicar? Una preeminencia de las ideas religiosas, ¿sí? Y que todo lo basaban a partir de la religión. Y después dice, también está el metafísico. Las ideas también, si ustedes, digamos, sí, Carla, tú levantaste la mano. Sí, es que eso también le quería preguntar, que cuál era la ley de los tres estadios, porque no, creo que quizás no lo anoté o no lo tenía aquí. Y eso también le quería preguntar cuáles eran. La ley de los tres estadios es de que todo conocimiento sobre la naturaleza, el pensamiento y la sociedad pasan por esos tres momentos. El primer momento es el teológico, el segundo momento es el metafísico y el tercer momento, culminante y válido, es el positivo. Entonces, cuando yo digo de que la primera fase fue el teológico, en que había una preeminencia de las ideas religiosas basadas en la noción de Dios, una noción absoluta de Dios, ¿sí? Que todo provenía de un ser absoluto, divino. Y de ahí vienen también las otras fases, lo metafísico, lo eminentemente idealista, ¿sí? Que primero, antes de la materia, fue la idea. Eso planteaban también los que pensaban metafísicamente. Pero dice Comte, no, la fase culminante para conocer en una forma científica las tres dimensiones de la realidad, que son la naturaleza, el pensamiento y la sociedad, es el positivismo.
ya el positivismo, y que él también fue el pionero, va a decir, no, esta fase es la que explica científicamente esas tres dimensiones, el pensamiento, ¿sí?, la naturaleza y la sociedad. A eso se va a referir a los tres estadios Comte, ¿sí? Y esas son así a grosso modo, Carlos, a grosso modo, porque mira, Sí, entiendo. es todo todo un tratado sobre eso. Sí. Un tratado teórico, o sea, tendríamos que echarnos, qué sé yo, quizás unos 2 ciclos para hablar de eso. Entonces, ¿te quedó ahora claro? Sí, sí, me había puesto a leer esto y, bueno, a estudiarlo y, bueno, me quedé como que ¿A dónde lo ¿cuáles son? leíste? ¿Lo leíste en las diapositivas o en los documentos que están en En el los aula? Bueno, yo hago apuntes y luego me pongo a estudiarlos. Si tengo una duda, pues la No, saco. Bueno, está bien, iba a correcto. preguntar, Tú porque haz según yo estaba un poco confundida si la ley de los tres estadios, porque también decía que todo conocimiento humano debe partir del hecho de las críticas de la religión, la metafísica y la declaración del positivismo, pero no sabía si esos eran los tres estadios o era otra cosa aparte de eso. con eso último que dijiste, el positivismo, para Conte es el nivel culmen, o sea, el nivel en donde en verdad se explica la realidad y en una forma científica. Ojo con eso. Es el positivismo el que en verdad dice, vaya, tal vez le puede a ustedes resultar muy redundante. Es lo que en verdad explica la realidad real. Ojo, la realidad real, porque los otros estadios, el teológico y el metafísico, hablan de realidades abstractas, de realidades que no se pueden comprobar, ¿sí?, mediante hechos, mediante datos. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema de esas dos fases anteriores al positivismo. Y por eso es que yo la semana pasada les dije, mire, fíjense que Comte tiene razón, incluso hoy en día, porque él postuló el positivismo. Y el positivismo, una de los postulados, una de las premisas teóricas del positivismo es que todo parte del hecho. Todo parte de un hecho. Y eso es cierto. Usted para analizar, por ejemplo, cuando usted sea licenciada o técnica en enfermería, cualquiera de las carreras que usted pertenece, usted primero va a observar el hecho, el problema de salud, ¿sí? Va a observar, va a partir de un hecho, va a partir de una observación que le va a permitir a usted proceder. Ojo con eso, Carlos. Y a todos también. Ahí sí tiene razón. Tiene toda la razón. ¿Y eso qué es? Eso es positivismo. No es metafísica. Y no es teológico eso. Sino que para Comte va a ser en verdad científico eso. Entonces, ya, caemos. Caemos a cuenta ahora. Sí, ya, gracias. Bueno, y aquí hablando de lo teológico y de lo metafísico, nos habíamos quedado en esto. Es que Comte habló de una religión de la humanidad. A pesar de que, como estuvimos hablando con la pregunta de Carla, él criticó la religión dominante de su tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que propuso? Una religión de la humanidad. Y aquí hay que tener cuidado también. Carla, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, dice la religión de la humanidad.
propuso un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales, así tampoco con un Dios. El objeto de adoración es un credo. Dice, el objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos y para cumplir con su dogma se debía amar y conocer y servir la humanidad. Muchas gracias. Imagine, ahí Comte se separa totalmente o rompe totalmente con lo religioso, con lo teológico y con lo metafísico, que sería lo sobrenatural, Carla, y compañeros y compañeras. Entonces, él propuso una religión que rompía con todos los aspectos sobrenaturales. Y también con la idea o con la noción de un Dios, o sea, de una divinidad. Y en vez de eso, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que decía? Que el objeto de adoración, que podría haber sido un Dios en otras religiones, y la creencia van a ser los mismos seres humanos. Es un humanismo condensado, diría yo. Y para cumplir con su dogma se debería de amar, se debería de conocer y servir a esos seres humanos, que es la humanidad. Ahora, aquí viene ya lo complicado. Entonces, él propuso una religión atea en este sentido. Ojo, porque muchos creemos que una religión necesariamente tiene que ser teísta. O sea, manejar necesariamente la idea de un Dios, de una divinidad. Y de creer y de aceptar aspectos sobrenaturales. Ojo con esto. Para el caso, ¿tú profesas alguna religión, Carla? No, pero No. casi ¿Tú de eres acuerdo con creyente? Conte. ¿Eres creyente o no creyente? Yo lo que creo es que hay un Dios, pero en realidad no sé cuál, porque dependiendo de la cultura o en el país donde hemos nacido, así sería nuestro Dios. Bien, si tú crees en alguien, en este caso en un Dios, debes de tener claro en qué Dios, en el Dios de la Biblia o el Dios de, no sé, budismo, no sé. Si tú crees en el Dios de la Biblia, ¿crees en el Dios de la Biblia? En el Dios de la Biblia. Sí. Es que yo considero que hay un Dios, pero no estoy convencida de que sea el de la Biblia. Bien. O si en realidad ese es. O si en realidad ese es su nombre. Bien, mi sugerencia es que leas la Biblia. No, si la he leído, yo crecí en una familia bien cristiana. Ok, entonces deberías de tener claro que fue el Dios de la Biblia es el que profesa, por ejemplo, la religión católica, los cristianos, los evangélicos. Los evangélicos protestantes. ¿Sí? Todos ellos. Ellos creen en ese Dios de la Biblia. Sí. Que hizo los cielos y la tierra. Sí. Que hizo todo, incluso al hombre. A su semejanza. Él hizo todo. Hasta para esto que estamos respirando. ¿Ah? El sol, todo, él lo hizo. Sí. ¿Sí? Entonces hay una noción de Dios bien definida. Y entonces de ahí vienen las religiones. De ahí van a surgir las religiones. Nosotros coincidimos con el Dios de la Biblia, dicen los católicos. Y también lo dicen los cristianos evangélicos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, por eso que yo te pregunté, mira, tú eres creyente, sí. Entonces, ahora bien, debemos de tener claro cuál es ese Dios, ¿verdad? Y si ese Dios lo encontramos en un documento muy importante, ¿cómo se llama la Biblia? Entonces, ahí hay una noción de Dios bien definida a mi modo de ver. Entonces, vean, entonces Comte le va a dar vuelta y va a decir que en lo que vamos a creer va a ser en el ser humano. Por eso es que Comte se le va a atribuir una religión eminentemente humanista. ¿Sí? Y por eso es que se va a llamar religión de la humanidad.
Porque en vez de la noción o de la existencia de un Dios, él va a decir, el ser en el que nosotros vamos a creer va a ser en el ser humano. Licenciado, Hola, sí. es que como lo he entendido, quizás por eso la compañera Carla dice de que se va más o menos por la línea de Comte, porque lo que le he entendido a ella, que si bien es cierto, ella ha leído la Biblia, pero no considera al Dios que describen en la Biblia, así tal cual. O sea, sí, quizás ella considera que existe un Dios, pero quizás lo que no cree es en la religión, que en esa religión. Entonces, porque al final, el fin de, si nos vamos a la Biblia, todo se resume como en amor, o sea, en amor ese Dios. Entonces, Conte está diciendo de que es la humanidad y realmente, o sea, el amor es para el otro, o sea, para el otro ser humano. Correcto. Entonces, creo que así es como ella lo mira y como Conte también lo mira. Correcto. Sí, correcto. Así, algo así. Ahora bien, yo dije que la propuesta de Comte es la propuesta de una religión atea. ¿En qué sentido? Que él no propone la existencia de un Dios como lo entiende, como se entiende en la Biblia. Que es un Dios sobre todas las cosas, alguien que está sobre todas las cosas. Esa es la gran diferencia. Él no cree en eso. Él no propuso eso. Y el otro punto es que no cree en los aspectos sobrenaturales. Alejandrina, ¿cuál sería un aspecto sobrenatural para ti? No sé. El milagro, un milagro es algo La asunción de la Virgen. La asunción de la Virgen, claro, sí, podría ser. Sí, claro. Sí, o sea, no creería en eso. O no, en, o sea, en la divinidad, en las tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá, eso es sobrenatural, claro. Eso es sobrenatural. Por ejemplo, la noción del Espíritu Santo. Ajá. Eso es sobrenatural, en verdad, Sí, Alejandro. entonces Qué no, bueno. ajá. Te agradezco esa idea. Te agradezco Es esa que idea. realmente se tendría que tener como, igual, como lo recalco, prácticamente la Biblia habla de amor y eso es algo, o sea, amor lo defino como el bien que se le puede hacer a otra persona. Correcto. Entonces Correcto. ahí está, o sea, podría ser ese parte del espíritu. Correcto, o sea, animado e influenciado por un espíritu. Por un espíritu, ajá. Entonces, eso es sobrenatural. Entonces, sí, de eso es lo que no creía él, o sea, sí, eso no lo... Comte va a romper con eso. ¿Sí? Entonces, no, lo sobrenatural como no es comprobable, no es cuantificable, no podemos, digamos, no podemos demostrar que existe. Que existe. Eso es lo que va a decir Comte. Entonces, tenemos que romper con lo sobrenatural. Y tenemos que partir de situaciones que pueden ser comprobables, que pueden ser observables. Y entonces, para él lo observable va a ser el amor entre los seres humanos. ¿Sí? Eso sí él lo va a poder comprobar. ¿Sí? El servicio a la humanidad. Eso es comprobable. El conocimiento de todo lo que le sucede a la humanidad. Entonces, Comte, y esto por favor tómenlo en cuenta, con la religión de la humanidad es una propuesta atea de religión. ¿Sí? Ojo, porque él no va a creer en un Dios, ni tampoco va a creer en la existencia de situaciones sobrenaturales, como eso que acabamos de señalar, Alejandrina, que es el Espíritu Santo. Aunque los que creemos en el Dios de la Biblia, consideramos que hoy en día solo el Espíritu Santo es el que puede, ojo, que puede evidenciar de que nosotros nos conducimos por un Dios.
¿sí? Por un Dios del que también Carla Paz tiene nociones. Ojo con eso. Si no vean, cuando ustedes han leído la Biblia, ustedes han leído muchas veces cuando dice el Espíritu de Jehová. O el Espíritu de Dios estaba sobre mí. Así como decía cada rato Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y por eso es que ando haciendo esto. Lo que ando haciendo. Entonces, yo creo que esto de la religión de la humanidad ha quedado claro. Preguntaría. Sí. Ok. Sí, Lick. Perfecto. Lick, Y aquí ¿le viene- Sí, Lick. Lick, le podría hacer una consulta Adelante. fuera de eso. Fíjese de que estaba viendo la programación de que como se corta siempre la clase, ¿verdad? Entonces antes de eso preguntarle que si puedo, o sea, no habría otra posibilidad de hacer el corto en otra fecha. Es que lo que pasa, el corto lo vamos a hacer el jueves. De 6 a 8, pero ese día tengo un examen también de anatomía. Vale, vamos a hacer una cosa y que quedemos claros ya desde ahora. El corto lo voy a programar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Van a ser 6 horas para hacer el corto. Sí, es que todos tenemos ese día también Va, corto. entonces, Ya para- nato. correcto. Para que no choque con esa actividad, lo voy a programar de las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Vaya, muchas gracias, licenciado. ¿De acuerdo? Hay que ser puentes y no muros. Y esto lo dice también la Biblia. Gracias. Bien, de ahí viene lo que Carla Paz nos preguntó. Las 3 etapas de la ciencia. Y esta es una explicación desde la ciencia. ¿Sí? Alejandrina, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. Las 3 etapas de la ciencia, las cuales se refieren, a las etapas evolutivas que deben de seguir todas las disciplinas científicas. En la primera etapa, también conocida como teológica, se busca la causa primaria. En la segunda, llamada metafísica, se busca la esencia, y en la tercera o positiva, se establecen los parámetros de la ley. Muchas gracias. Bien, piense que cuando él habla, él habla de etapas evolutivas, quiere decir que son etapas en las cuales van a ir sufriendo desarrollo y cambios. Por eso es que le llamó etapas evolutivas. Y entonces él dice, la primera etapa, que es la teológica, se busca la causa primaria. Y es lo que hace, por ejemplo, vamos a encontrar en la Biblia lo que es el Génesis. Sí, ¿quiénes levantaron la mano? Disculpe, Lick, entonces el corto sería el jueves y no miércoles. Es que miércoles no tenemos clase. No, pero es que usted puso en el documento que era miércoles. Así no. Sí. Entonces cámbiale a jueves. Vaya. Por favor. Vaya, gracias. Cámbiale jueves. Bien. Entonces, cuando se habla en la primera etapa, que es la teológica, se busca la causa primaria. El principio de algo. El origen de algo. Esa es la causa primaria. Y entonces puede que ustedes van a ver en la Biblia, por ejemplo, en el documento, que se comienza con el Génesis y no con otro libro. Entonces, ahí va a empezar ya Comte a argumentar lo que sería, pues, la etapa teológica. Y dice, pero hay una segunda.
hay una segunda etapa y esa etapa es la metafísica. O sea, la metafísica, o sea, se busca la esencia. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere a la esencia? En términos, aquí, esta es pura filosofía en realidad. ¿Qué es la esencia en la filosofía? ¿Qué es lo que nos va a decir un filósofo? Mire, la esencia es lo que está más allá de lo físico. ¿Sí? Ojo, es lo que está más allá de lo físico, nos va a decir él. Entonces, eso es lo metafísico, la esencia. Pero dice Comte, mire, es que la esencia no me la puedo explicar. En cambio, lo objetivo, ¿sí? Lo objetivo, lo que puedo ver con mis ojos, lo que puedo oír, lo que puedo, ¿qué? Tentar, eso sí me lo puede explicar. ¿Sí? Entonces, ahí no podemos estar, o no podemos partir digamos, de esa situación, no podemos partir para hacer ciencia desde una posición metafísica. No se puede hacer ciencia. Claro, y también desde una posición teológica. Tampoco se puede hacer ciencia. Eso es lo que diría Comte en estos momentos. Entonces dice, y en la tercera o positiva, y aquí quiero que tengan mucho cuidado, se establecen los parámetros de la ley. Ya en la tercera etapa sí podemos nosotros entablar leyes, entablar hechos. Ojo, hechos. Partimos del hecho. Ojo con eso. Entonces, ahí sí, porque ya hay objetividad, ya hay constatación. Y por lo tanto, si hay constatación, ¿la constatación qué es? Algo que ustedes pueden hacer constar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos ejecutando un hecho que se puede constatar. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Clase. Una clase de sociología. Una clase de nivel universitario de sociología. Entonces podemos nosotros establecer que nosotros nos estamos, ¿sí?, sujetando a determinadas condiciones objetivas, ¿sí?, de existencia, obviamente. Pero también están las otras condiciones que son las subjetivas, las que están aquí, ¿va? Porque esto no, por ejemplo, todas estas, digamos, todo este discurso que yo estoy diciendo se basa en algo objetivo. Por ejemplo, las diapositivas, por ejemplo, el curso de sociología también. ¿Sí? Entonces, ya hay un parámetro. Ya hay parámetros. Sí. ¿Qué pasó con los compañeros que levantaron las manos? Hola, Eli, una consulta, disculpe, ¿de dónde es el corto o de qué se va a tratar, de qué tema? Hasta donde el corto va a llegar hasta donde lleguemos el día jueves. Desde que comenzamos el día de la semana pasada hasta el día jueves. ¿De acuerdo? A partir de ahí. Bien, entonces, así sería una explicación a grosso modo de la ley de los tres estadios. ¿Sí? ¿Quiénes levantaron la mano? Buenas tardes, licenciado. Sí, yo tenía una duda con respecto a la metafísica. A mí me gusta leer bastante sobre esto y tenía la duda si la metafísica también se relaciona con la primera etapa teológica. Fíjense que hay coincidencia. Hay coincidencia, solo que en la metafísica no se maneja la idea de un Dios, de un ser divino, de un ser divino. Pero sí hay coincidencia, por ejemplo, en lo sobrenatural, ¿va? Ustedes saben que lo sobrenatural no tiene una explicación objetiva, ¿sí?, o física. Entonces, pero la metafísica incluso puede romper con una noción de algo divino, pero solo basarse en en la esencia de las cosas. ¿Sí? La esencia.
Entonces, la metafísica, esa parte sobrenatural, la identificaría con respecto a la esencia de la persona que la estudia. Para la metafísica, todo lo que se estudia tiene esencia. ¿Sí? Todo. ¿Sí? El agua, el fuego, incluso el ser humano. Tenemos esencia y eso es lo que va a explicar mi existencia, la esencia. O sea, hay una preocupación muy aferrada por la esencia y no por lo que se puede constatar, lo que puedo ver. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una libreta de apuntes. ¿Sí? Pero a la metafísica, ¿qué es lo que le va a importar? La esencia. Ojo con eso. Entonces, Comte no va a encontrar todavía una explicación certera para hacer ciencia desde una posición metafísica. ¿Te queda claro, Arely? Sí, licenciado, gracias. Bueno, bien, entonces veamos pues que Comte tenía mucha argumentación para explicar esa etapa, esa ley de las 3 etapas. Bien, esto es Comte, pero de Comte, ustedes saben que la gente se muere y deja como siempre las cosas en una forma abierta, la discusión, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuánto tiempo le va quedando a la reunión? Porque comenzamos algo tarde. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Sí, ¿Perdón? sí, 3 minutos. Bueno, Ya, 2 minutos. 2. 2 minutos. 2 Entonces, minutos, Lick. bueno, entonces vamos a volver a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien. Ok, Lick. Okay, Lick Lick. sería con el enlace que usaba en el PDF anterior, ¿verdad? No, el enlace de las 5 va a ser el del anterior. Ajá, por eso. Sí, ese ocupe, Ay. ese ocupe. Está bien, gracias, Lick. Bueno, Ok, gracias, Lick. Gracias, Lick. nos vemos a las 5. Vaya, Lick, gracias. Bueno, gracias. Vemos.